Un conserje encontró una billetera llena de dinero en efectivo, pero cuando la devolvió, el dueño sorprendió a toda la compañía. Julian Croft existía en un mundo de vidrio pulido y aire frío. Su oficina, que ocupaba todo el último piso de la torre de Croft Enterprises, era menos una habitación, sino una declaración. Era un testamento a una vida construida sobre la adquisición y el control, un reino de acero y silencio suspendido en lo alto sobre la extensa ciudad. Desde esta posición, el mundo de abajo era un mapa silencioso e intrincado de activos y pasivos. Las personas eran números en una pantalla, los edificios eran entradas en un portafolio, y la vida era una serie de transacciones, cada una más fría y precisa que la anterior. Él comandaba este imperio con una autoridad silenciosa e inflexible que amedrentaba a los competidores e inspiraba una especie de lealtad aterrada en sus subordinados. Pero la autoridad era una cáscara, el silencio, un sudario. Se paró frente a la ventana del piso al techo, su reflejo, una silueta severa contra el cielo nocturno. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, una galaxia de estrellas capturadas, pero no ofrecieron calor alguno. Solo sirvieron para resaltar el profundo vacío en su propio pecho, un espacio hueco que la riqueza podía amueblar, pero nunca llenar. Hace años, ese espacio había sido ocupado por la risa, por la calidez de una pequeña mano en la suya, por el aroma del perfume de su esposa. Ahora, era solo un vacío, un dolor que se había atenuado con el tiempo hasta convertirse en un estado permanente del ser. Se apartó de la ventana, su mirada recorriendo la perfección estéril de su oficina. La silla de cuero, el escritorio de caoba, el arte abstracto en las paredes, todo era solo un escenario para una obra cuyo protagonista hacía mucho que había olvidado sus líneas. Un ejecutivo junior, un joven llamado Peterson con ojos ansiosos y un temblor nervioso en las manos, esperaba junto a la puerta. Había estado allí durante 5 minutos, una estatua silenciosa de ambición. Las proyecciones trimestrales, Mr. Croft, dijo Peterson, su voz apenas un susurro, como si temiera perturbar la tranquilidad del mausoleo. Julian no le miró. Sus ojos estaban fijos en un punto en la media distancia. Déjelas en el escritorio. Sí, Mr. Croft. ¿Y la reunión de la junta mañana? ¿Ha cambiado algo desde esta mañana, Peterson? La voz de Julian era plana, una hoja de hielo. No, Mr. Croft. Entonces mis preparativos tampoco han cambiado. Está despedido. El joven salió apresuradamente, el cierre de la pesada puerta selló a Julian una vez más en su jaula dorada. Se sentó detrás del enorme escritorio, la superficie pulida reflejaba su propio rostro curtido. Parecía mayor de sus 48 años. El dolor era un artista cruel, había grabado líneas de tristeza permanente alrededor de sus ojos y boca. Pasó una mano por su rostro, la rutina del día, del año, de la última década, presionándolo. Era un ciclo implacable de reuniones, decisiones y márgenes de beneficio, una vida de inmenso poder que se sentía, en los momentos de tranquilidad, como ninguna vida. El zumbido de la riqueza susurraba desde cada rincón de la habitación, un sonido solitario y desolado. Horas más tarde, mucho después de que el último ejecutivo ambicioso se hubiera ido a casa, un tipo de vida diferente se agitó en los silenciosos pasillos de Croft Enterprises. Arthur Penaligon se movía por el edificio como un fantasma, una sombra silenciosa en los resonantes corredores del poder. Su mundo no era de vidrio y acero, sino de linóleo desgastado, el leve aroma de la solución de limpieza y el suave ritmo del trabajo metódico. Durante 8 horas por noche, borraba las huellas del implacable comercio del día, puliendo pisos que serían raspados por zapatos caros, vaciando contenedores llenos de ambiciones descartadas y limpiando superficies que albergarían las jugadas de poder del día siguiente. Era un hombre hecho invisible por su función. Las personas que transitaban por estos pasillos durante el día no lo reconocerían. Veían los pisos limpios, no al hombre que los pulió. Veían los botes de basura vacíos, no las manos que los vaciaron. Y Arthur lo prefería así. La invisibilidad era una forma de paz. Le permitía trabajar, proveer y retirarse al pequeño mundo cuidadosamente custodiado que contenía todo su significado, un modesto apartamento de 2 habitaciones y una hija de 10 años llamada Clara. Su carrito de limpieza era su estación móvil, una isla de propósito humilde en un océano de grandeza corporativa. Metido en uno de sus bolsillos, sujeto con una goma elástica, había un pequeño dibujo doblado.
Era una foto de él y Clara en un parque, representada en las líneas exuberantes y torpes de la mano de una niña. El sol en la esquina tenía una cara ancha y sonriente. Lo miraba varias veces por noche, una breve comunión con su vida real, un recordatorio del por qué, detrás del monótono, qué. Era viudo, y Clara era su sol, su luna y todas sus estrellas. Cada movimiento de su trapeador, cada pasada de su paño, era por ella. Era para mantener intacto su pequeño mundo, para asegurar que su sonrisa nunca se desvaneciera. Esta noche, su ruta lo llevó al último piso. El ala ejecutiva. Siempre se sentía diferente aquí arriba, siempre. El aire era más delgado y el silencio, más pesado. Las alfombras eran tan lujosas que absorbían el sonido de las ruedas de su carrito. Se sentía como entrar sin autorización a un templo dedicado a un dios en el que no creía. Se movió con su eficiencia tranquila habitual, su presencia un suave contrapunto a los ángulos agudos e imponentes del edificio. Entró en la oficina de la esquina, el reino de Julian Croft. La habitación estaba oscura, salvo por el brillo ambiental de las luces de la ciudad que se filtraba por las enormes ventanas. Arthur nunca encendía las luces principales. Prefería trabajar en las sombras, se sentía más respetuoso. Mientras vaciaba un pequeño cubo al lado del escritorio, su pie empujó algo en el suelo. Él miró hacia abajo. Era la billetera de un hombre. Gruesa. Hecha de cuero oscuro de aspecto caro. Arthur la recogió. Se sentía pesada, importante. Sabía que debía dejarla en el escritorio, pero el protocolo era identificar al propietario, si era posible. La abrió, sus dedos curtidos suaves contra el cuero blando. Lo primero que vio fue dinero en efectivo. Una cantidad sorprendente. Billetes de $100, una cuña gruesa que resolvería los problemas de un mes, tal vez más. Por un segundo fugaz, la imagen de un nuevo abrigo de invierno para Clara brilló en su mente, de pagar una factura médica persistente. Fue una chispa primigenia y desesperada, extinguida tan rápido como llegó. Él no era ese tipo de hombre. Empujó el dinero en efectivo a un lado, buscando una licencia de conducir. La encontró, Julian Croft. El nombre del edificio en sí. Debajo de la licencia, metida en una funda de plástico desgastada, había una fotografía. Era vieja, con los colores desvanecidos. Una mujer con una sonrisa brillante e irrestricta estaba de pie junto a un niño pequeño con dientes frontales faltantes, con el brazo alrededor de su cuello. Estaban entrecerrando los ojos a la luz del sol brillante, un momento de alegría pura y no escrita capturado en la película. La respiración de Arthur se atascó en su pecho. No era el dinero lo que era valioso en esta billetera. Era esto. Este pequeño rectángulo de papel. Conocía el dolor hueco de mirar fotografías antiguas. Sabía lo que era tener una vida que existía solo en la memoria. Sintió una repentina y profunda punzada de empatía por el hombre frío y distante que gobernaba esta torre. Un hombre que nunca había conocido, pero cuya pérdida de repente entendió íntimamente. El rey era un hombre, después de todo. Un hombre que había perdido a su reina y a su príncipe. Sin otro momento de vacilación, Arthur cerró la billetera. La limpió cuidadosamente con el borde de su camisa limpia, como para quitar sus propias huellas dactilares de algo sagrado. No solo la arrojó sobre el escritorio. La colocó precisamente en el centro de la vasta superficie de caoba, sobre el secante de cuero, directamente en la línea de visión de Julian. Fue un acto deliberado de respeto. Luego se giró, tomó su carrito y continuó su trabajo, la imagen de la mujer y el niño sonrientes impresa en su mente. La billetera y su contenido ya estaban olvidados como una tentación, pero recordados como una pena silenciosa y compartida. A la mañana siguiente, Julian llegó antes del amanecer, como siempre. La ciudad todavía era un tapiz de sombra y luz. Él entró en su oficina, su mente ya bullía con análisis de mercado y preocupaciones por los accionistas. Vio la billetera de inmediato. Estaba sentada en su escritorio como una ofrenda. Un parpadeo de molestia lo recorrió. Había sido descuidado. Se enorgullecía de su precisión, y esto era un desliz raro. La recogió, su pulgar trazando la textura familiar del cuero. La abrió, su primer instinto fue revisar el dinero en efectivo. No sabía por qué, era un reflejo automático y cínico, nacido de años de tratar con personas que siempre querían algo.
Abanicó los billetes. Todo estaba allí. Hasta el último centavo. Frunció el ceño levemente. Eso fue inesperado por completo. En su mundo, la oportunidad nunca se desaprovechaba. Una billetera olvidada llena de efectivo era una oportunidad. Entonces sus ojos se fijaron en la fotografía. La funda de plástico estaba algo torcida, como si la hubieran mirado. Su corazón dio un vuelco doloroso y desconocido. La sacó, sus dedos temblaban ligeramente apenas. Su esposa, Sarah. Su hijo, Thomas. Risa congelada en el tiempo, en un día que apenas podía recordar sin una oleada de náuseas. No había mirado esta foto en años, aunque la llevaba consigo cada día. Era una penitencia, un monumento privado que mantenía cerca de su pecho siempre. El hecho de que alguien hubiera visto esto, hubiera sostenido este remanente de su vida destrozada en sus manos, y simplemente lo hubiera devuelto, se sintió como una transgresión. Una brecha extraña, desconcertante y, sin embargo, profundamente conmovedora. ¿Quién? ¿Quién en este edificio, un lugar repleto de ambición y egoísmo, haría tal cosa? Inmediatamente fue al monitor en su credenza y buscó los registros de seguridad. Rebobinó el metraje de la noche anterior, su dedo golpeando impaciente en el escritorio. Allí. 11:47 de la noche. El conserje. Un hombre que nunca había notado antes, de complexión delgada, con movimientos tranquilos y económicos. Julian observó atentamente mientras el hombre, Arthur Penhaligon, según el archivo de empleado que rápidamente sacó en su tableta, encontraba la billetera. Lo vio abrirla. Lo vio hacer una pausa breve. Julian se inclinó más cerca de la pantalla, conteniendo el aliento. Vio que la mirada del hombre se suavizaba mientras veía la fotografía. Lo vio cerrar suavemente la billetera, limpiarla y colocarla con cuidado en el escritorio. Entonces el hombre simplemente se dio la vuelta y continuó trapeando el piso. No hubo vacilación alguna. Sin miradas furtivas alrededor. Sin debate interno alguno. Solo una acción simple, limpia y honesta. Julian se reclinó en su silla, un sentimiento que no podía nombrar agitándose dentro de él. Era una mezcla de conmoción, confusión y una astilla de algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Vio el metraje de nuevo otra vez. En la tranquila dignidad del conserje, en su simple acto de integridad no recompensado, Julian vio una cualidad de carácter que no había encontrado en mucho tiempo. Era una moneda que sus miles de millones no podían comprarle. Pasó el resto de la mañana distraído. Los números en las pantallas parecían no tener sentido. Los correos electrónicos urgentes se sentían triviales. El fantasma de ese acto honesto rondaba el aire estéril de su oficina. Tenía que entenderlo. Tenía que entender al hombre. Al mediodía, había tomado una decisión. Llamó a su asistente. Encuentra a Arthur Penhaligon. El conserje nocturno. Haz que venga a mi oficina al comienzo de su turno esta noche. El conserje, Mr. Croft, preguntó su asistente, con la voz teñida de sorpresa. «¿Me has oído?», dijo Julian, su tono no dejaba lugar a preguntas. Cortó la conexión. Por primera vez en años, no estaba pensando en el mercado, ni la junta, ni el resultado final. Estaba pensando en un hombre que fregaba sus pisos. Esa noche, Arthur llegó para su turno y fue recibido por el supervisor de piso, un hombre que usualmente apenas reconocía su existencia. Penhaligon. Te quieren. Piso superior. El corazón de Arthur se hundió. ¿El piso superior? Solo podía imaginar que había hecho algo mal. Tal vez no se suponía que debía haber tocado la billetera. Tal vez había violado alguna regla no escrita de la élite. Sintió un temor silencioso mientras el ascensor ascendía, los pisos pasando como una cuenta regresiva. Fue conducido a la guarida de León, a la oficina de Julian Croft. El hombre mismo estaba de pie junto a la ventana, una figura imponente contra el brillante telón de fondo de la ciudad. La habitación era aún más intimidante con él en ella. «Mr. Penhaligon», dijo Julian, dándose la vuelta. Su voz no era desagradable, pero tenía un peso inmenso. «Gracias por venir». «Señor», dijo Arthur, con voz tranquila. Se quedó de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas tras la espalda, sintiéndose completamente fuera de lugar.
Julian caminó hacia su escritorio y recogió la billetera. ¿Encontraste esto anoche? Sí, señor. La puse en su escritorio. Lo sé, dijo Julian. La abrió y sacó la gruesa faja de dinero en efectivo. Hay $2,000 aquí. Quiero que los tengas, la extendió. Arthur miró el dinero, luego al rostro impasible de Julian. Sintió una extraña especie de decepción. Había esperado una acusación, no una transacción. Sacudió la cabeza suavemente. No, gracias, señor. Las cejas de Julian se juntaron en una leve expresión de sorpresa. Insisto. Es una recompensa. Por tu honestidad. No necesito una recompensa por ser honesto, Mr. Croft, dijo Arthur, su voz cortés pero firme. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho. La billetera no era mía. Esto era. La reacción impactante. El rechazo silencioso y simple. Aterrizó en la silenciosa habitación con más fuerza que cualquier discusión a gritos. Julian miró fijamente a Arthur, viéndolo de verdad por primera vez. Esto no era falsa modestia. No era una táctica para buscar más. Era un principio. Una cosa sólida e inquebrantable. Julian sintió que aparecía una grieta en la armadura helada que había usado por una década. Lentamente retiró su mano y volvió a poner el dinero sobre el escritorio. Se sintió un tonto por ofrecerlo. Había intentado convertir un momento de profunda integridad en otra fría transacción. Había juzgado mal al hombre por completo. La fotografía, dijo Julian, su voz de repente más suave, despojada de toda autoridad corporativa. ¿Usted vio la fotografía? No era pregunta. Arthur encontró su mirada y asintió leve y solemnemente. Sí, señor. Lo siento por su pérdida. Las simples y directas palabras de simpatía, ofrecidas sin lástima ni banalidades, golpearon a Julian con la fuerza de un golpe físico. Nadie le había hablado de su pérdida tan claramente en años. La gente lo evitaba, andaba de puntillas alrededor de ella u ofrecía condolencias almibaradas y vacías. Arthur le habló como un hombre a otro, reconociendo una experiencia humana compartida que trascendía la gran brecha entre sus posiciones. Un pesado silencio se instaló en la habitación. Julian caminó de regreso a la ventana, dando la espalda a Arthur. Esa era mi esposa, Sarah. Y mi hijo, Thomas, dijo, con la voz ronca. Murieron en un accidente automovilístico hace 10 años. Nunca le había dicho esas palabras en voz alta a un extraño. Pero Arthur no se sentía como un extraño. Se sentía como un confesor, su silenciosa presencia una invitación a descargar un dolor largamente guardado. Perdí a mi esposa hace 8 años, respondió Arthur suavemente. Cáncer. Mi hija, Clara, apenas la recuerda. Julian se dio la vuelta lentamente. Las paredes cuidadosamente construidas entre el CEO y el conserje, entre ricos y pobres, se habían desmoronado hasta ser polvo. En su lugar se alzaban 2 viudos, 2 padres, 2 hombres que entendían la forma particular de una vida vaciada por el dolor. Tiene una hija, declaró Julian, un nuevo entendimiento que amanecía en sus ojos. Finalmente entendió el rechazo del dinero. Un hombre con una hija a la que mantener, un hombre que claramente no era rico, había rechazado $2,000 por principios. La fuerza de eso era asombrosa. Sí, señor. Tiene 10 años. Una rara y leve sonrisa tocó los labios de Arthur. Ella es la mejor parte de mi vida. Julian asintió lentamente, una emoción profunda e ilegible arremolinándose en sus ojos. Ya veo. Su reunión terminó no con un despido, sino con un entendimiento mutuo y silencioso. Arthur salió de la oficina y volvió a sus deberes, pero algo había cambiado. El edificio ya no se sentía como un simple lugar de trabajo. Y para Julian, sentado solo en su oficina mucho después de que Arthur se hubiera ido, el silencio era distinto. Ya no estaba vacío. Estaba lleno del eco de la integridad de un hombre tranquilo, un sonido más valioso que cualquier otro en la bolsa de valores. El encuentro provocó un cambio en Julian. Fue sutil al principio, un ligero deshielo de un paisaje congelado. Comenzó a buscar a Arthur durante sus turnos nocturnos. Buscaba excusas para estar en el edificio hasta tarde, solo para intercambiar algunas palabras. Estaría en la cafetería desierta cuando Arthur viniera a limpiarla,
bebiendo una taza de café. Trabajando hasta tarde otra vez, Mr. Croft, preguntaba a Arthur, con un tono respetuoso, pero familiar. Siempre hay algo que hacer, Arthur, replicaría Julian, aunque ambos sabían que era una pretensión. Sus conversaciones eran asuntos sencillos y tranquilos. Julian aprendió sobre las dificultades de Clara con las matemáticas, su amor por el dibujo y su próxima obra escolar. Vio un dibujo que ella había hecho para su padre, una imagen vibrante y colorida de un gato sonriente, pegada con cinta adhesiva en el interior del carrito de limpieza de Arthur. La simple muestra de amor paternal fue una puñalada al corazón de Julian, recordándole las obras de arte que su propio hijo solía traer a casa, ahora guardadas en cajas que no podía soportar abrir. A su vez, Arthur comenzó a ver más allá del magnate multimillonario. Vio la profunda soledad en los ojos de Julian, el cansancio que sus costosos trajes no podían ocultar. Nunca ofreció consejos ni lástima. Simplemente escuchó. Proporcionó un espacio donde Julian podía hablar de cosas que no fueran negocios. Una noche, Julian habló del amor de su hijo por construir aviones a escala. Tenía unas manos tan pacientes, dijo Julian, con la voz distante, mirando fijamente su taza de café. Podía pasar horas en una pequeña pieza. Nunca tuve ese tipo de paciencia. Los niños nos enseñan paciencia, ofreció Arthur suavemente. Clara puede pasar toda una tarde buscando tréboles de 4 hojas. Solía volverme loco. Ahora. Me encuentro buscando con ella. Una triste sonrisa tocó el rostro de Julian. Era la primera vez que Arthur lo veía sonreír. Era algo frágil y fugaz, pero estaba ahí. Julian comenzó a ver su compañía de manera diferente. Comenzó a caminar por los pisos inferiores, no como un CEO en inspección, sino como un observador. Vio los rostros cansados en contabilidad, el personal acosado en envíos, los guardias de seguridad en sus largos turnos. Por primera vez, los vio no como recursos humanos, sino como seres humanos. Personas con vidas tan complejas y difíciles como la suya, personas con sus propias claras y sus propios dolores privados. Una noche, un viento frío y mordaz aulló por las calles de la ciudad. Julian vio a Arthur salir del edificio, apretando su delgada chaqueta contra el frío. Claramente, era inadecuada para el clima. Al día siguiente, se entregó un paquete en la oficina de servicios de limpieza. Era un abrigo de invierno grueso y de aspecto caro. No había ninguna nota. Claro, Arthur sabía de quién era. Aceptó el regalo con el espíritu con el que fue dado, no como caridad, sino como un gesto de simple preocupación humana. Pero su tranquila y floreciente amistad no pasó desapercibida. Los pasillos de Croft Enterprises estaban llenos de susurros. Mark Storm, un ambicioso vicepresidente senior, observó el extraño vínculo entre el CEO y el conserje con una mezcla de desprecio y sospecha. Thorne era un hombre que creía en las jerarquías. Vio el cambio de comportamiento de Julian, su nuevo interés en los empleados de nivel inferior, sus frecuentes charlas nocturnas con un limpiador, como un signo de debilidad, de inestabilidad. El CEO afligido estaba perdiendo su ventaja, pensó Thorne, y este conserje era de alguna manera la causa. El abrigo fue la gota que colmó el vaso. Thorne vio a Julian dándoselo a Arthur una noche cerca de la entrada de empleados, un intercambio silencioso que retorció en su mente en algo siniestro. Vio su oportunidad. Una llamada rápida y anónima a un columnista de chismes que conocía, algunas palabras cuidadosamente elegidas, inestable, afligido, se están aprovechando de él, relación inapropiada, y se encendió la mecha. La historia se publicó 2 días después. Era una pieza elegante y venenosa, salpicada en un popular tabloide en línea. El titular gritaba, «Magnate afligido, limpiado». El extraño vínculo del CEO Julian Croft con el conserje de la compañía levanta alarmas. El artículo pintaba a Arthur como un manipulador astuto, un cazafortunas con uniforme de conserje, que se aprovechaba de un multimillonario vulnerable y afligido. Mencionó el costoso abrigo, retorciendo el gesto de amabilidad en prueba de una transacción sórdida. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. La oficina, que una vez fue un lugar de anonimato tranquilo para Arthur, se convirtió en un pozo de juicio. Los susurros ya no eran silenciosos, eran evidentes. Colegas que una vez le dieron un saludo amistoso con la cabeza ahora lo miraban con abierto desprecio. Escuchó risitas mientras pasaba. La palabra,
cazafortunas, lo siguió por los pasillos como un hedor repugnante. Peor aún, la crueldad llegó hasta su hija. Un compañero de clase llevó una copia impresa del artículo a la escuela. Clara llegó a casa llorando, preguntando por qué decían cosas tan horribles de su padre, el hombre más amable y honesto que conocía. Esa noche, abrazando a su hija que lloraba, Arthur sintió una desesperación que no había conocido desde el fallecimiento de su esposa. Su dignidad, lo único que poseía que no podía ser comprado o vendido, estaba siendo públicamente despojada. No sentía ira hacia Julian. Conocía bien el corazón del hombre. Pero no podía someter a su hija, ni a sí mismo, a esta clase de veneno. El mundo que Julian habitaba, con su crueldad casual y chismes viciosos, era tóxico. Habían intentado tender un pequeño puente entre sus dos mundos, pero ahora ese puente ardía. Para proteger a Clara, para proteger su propio espíritu, tenía que retirarse. Al día siguiente, Arthur escribió una carta de renuncia breve y formal. La dejó en el escritorio del supervisor antes de que su turno hubiera comenzado. No se despidió de Julian. Una despedida sería muy dolorosa, y se sentiría como si estuviera pidiendo algo. Su retirada tenía que ser tan limpia y silenciosa como su trabajo siempre lo había sido. Cuando Julian llegó esa mañana, sintió la atmósfera cargada de inmediato. Vio el artículo en la pantalla de un empleado y una furia fría, como las que no sentía en años, lo embargó. Entró furioso en su oficina, con su asistente siguiéndolo nerviosamente con una copia de la carta de renuncia de Arthur. Se ha ido, señor Croft, dijo ella suavemente. Renunció. Julian tomó la carta. La escritura pulcra y sencilla fue como un puñetazo en el estómago. Las palabras profesionales e impersonales fueron más fuertes que cualquier acusación. Arthur se había ido. La única persona que lo había visto, al verdadero él, tras los muros de riqueza y poder, había sido alejada por el mismo mundo que Julian comandaba. El pequeño destello de calor que Arthur había encendido en su alma se extinguió, y el viejo y familiar frío regresó corriendo, más amargo y mordaz que nunca. Estaba solo de nuevo, pero esta vez, realmente sabía lo que perdía. Durante 2 días, Julian fue una tormenta contenida tras las paredes de su oficina. Estaba silencioso, frío y completamente aterrador. Sus ejecutivos andaban de puntillas a su alrededor, evitando el contacto visual. Sabía quién estaba detrás de la filtración. Marcus Thorne había sido demasiado presumido, demasiado engreído. Pero despedirlo no era suficiente. Eso sería una mera ejecución corporativa. Esto era algo personal. Este fue un ataque a la única cosa pura que había encontrado en una década de vacío. Al tercer día, Julian hizo su jugada. Convocó una reunión de emergencia con todo el personal en el auditorio más grande de la compañía. La asistencia era obligatoria. También invitó a la prensa, incluyendo al tabloide que había publicado la historia. Los rumores volaron. ¿Iba a dimitir? ¿Anunciaría una fusión? Nadie sabía qué esperar. Julian caminó hacia el escenario, no hacia el atril pulido, sino hacia el centro, de pie solo bajo un único foco. Miró al mar de rostros, empleados, miembros de la junta, periodistas, y por un momento, simplemente se quedó allí en silencio. No era el poderoso director ejecutivo. Parecía un hombre que se preparaba para un elogio fúnebre. Hace 2 semanas, comenzó, su voz tranquila pero amplificada por todo el salón, perdí mi billetera en mi oficina. Un murmullo confuso se extendió entre la multitud. Esto no era lo que esperaban. Contenía una cantidad importante de efectivo. Más importante aún, contenía esto. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la fotografía descolorida de su esposa e hijo. Su mano temblaba. La alzó. Esta es la única foto que tengo de ellos. Es lo más valioso que poseo. El auditorio quedó en silencio. Este era un lado de Julian Croft que nadie había visto. El magnate de férrea voluntad les mostraba sus cicatrices. El hombre que encontró esa billetera era un miembro de nuestro personal nocturno. Su nombre es Arthur Penhaligon. La voz de Julian se hizo más fuerte, entrelazada con una ira cruda y protectora. Él la devolvió. No tomó un solo dólar. Cuando le ofrecí una recompensa, la rechazó. Dijo, no necesito una recompensa por ser honesto.
En un mundo que es constantemente transaccional, en una empresa donde veo a la gente arañando cada ventaja, este hombre mostró un nivel de integridad que debería ser la base de toda esta empresa. Hizo una pausa, su mirada recorriendo las primeras filas donde estaban sentados sus altos ejecutivos. Sus ojos se fijaron en Mark Storm, que de repente se veía muy pálido. ¿Y cómo nosotros, como empresa, como comunidad, devolvimos este acto de decencia? Lo calumniamos. Arrastramos su nombre por el fango. Lo llamamos intrigante y cazafortunas. Permitimos que una cultura de chismes y sospechas envenenara lo único bueno y limpio que ha sucedido en este edificio en mucho tiempo. Su voz se elevó, llena de una furia justa. Esta no es la empresa que quiero liderar. Esta no es la cultura que toleraré. Miró directamente a Thorne. Mark Storm está despedido. Tu acceso ha sido revocado. Seguridad lo escoltará fuera del edificio. No se moleste en vaciar su escritorio, haré incinerar su contenido. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Además, continuó Julian, su voz resonando con convicción, con efecto inmediato, estoy financiando personalmente una nueva iniciativa dentro de esta empresa. Se llamará la Beca Penaligon. Será un fondo sustancial dedicado a proporcionar asistencia financiera directa a cualquier empleado de Croft Enterprises que afronte dificultades personales o médicas. Será administrado no por ejecutivos, sino por un comité de sus compañeros. Será un testimonio del hecho de que nuestro mayor activo no es nuestra cuota de mercado, sino nuestra humanidad. Lleva el nombre en honor a un hombre que me recordó eso. Había terminado. Se giró y salió del escenario, dejando atrás un auditorio atónito y silencioso. Fue el movimiento más poderoso que jamás había hecho, no porque involucrara dinero o estrategia, sino porque provenía de la parte más profunda y rota de su corazón. Esa noche, Julian no condujo a su ático vacío, sino a un modesto edificio de apartamentos sin ascensor en un barrio tranquilo que había localizado a través de los registros de la empresa. Subió 3 tramos de escaleras y llamó a la puerta del apartamento 3B. Arthur abrió. Parecía cansado, pero sus ojos estaban claros. Vio a Julian parado allí, y una compleja mezcla de emociones cruzó su rostro, sorpresa, dolor y una especie de calidez cautelosa. Mr. Croft, dijo, simplemente. Arthur, dijo Julian, su voz más suave de lo que había estado en todo el día. ¿Puedo pasar? Arthur dudó por un momento, luego se hizo a un lado. El apartamento era pequeño, humilde, pero impecablemente limpio. Un rompecabezas a medio terminar estaba sobre la mesa de café, y el aroma de la sopa permanecía en el aire. Se sentía como un hogar. Vi lo que hizo, dijo Arthur en voz baja, gesticulando vagamente hacia el pequeño televisor en la esquina. Estaba en las noticias. Era lo único que se podía hacer, respondió Julian. Él miró a Arthur, con su mirada directa y llena de un profundo remordimiento. Lo siento mucho, Arthur. Lo siento por el mundo que he traído a tu puerta. Lo siento por el dolor que les causé a ti y a tu hija. No fue tu culpa, dijo Arthur, con la voz cargada de cansancio. Es el mundo. Algunas personas no pueden entender nada a menos que puedan ponerle precio. Quiero que vuelvas, dijo Julian, dejando salir las palabras a raudales. No como conserje. Quiero que seas el director de la Beca Penhaligon. ¿Quién mejor para entender a las personas necesitadas? ¿Quién mejor para liderar con compasión e integridad? Arthur lo miró, escudriñando su rostro. No vio lástima allí, solo un respeto desesperado y sincero. Vio a un hombre que se había transformado, un hombre que había tomado su propio dolor y lo había usado para construir algo hermoso. Una pequeña voz provino del pasillo. Papá. Clara estaba allí de pie en pijama, frotándose los ojos. Vio a Julian y se escondió tras las piernas de su padre. La expresión de Julian se suavizó por completo. Se arrodilló, bajando a su altura. Hola, Clara. Me llamo Julian. Tu papá es un hombre muy bueno. Un héroe, de hecho. Clara lo miró a hurtadillas, su curiosidad superando a su timidez. Arthur puso una mano sobre el hombro de su hija, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Era una sonrisa de aceptación y perdón. El puente entre sus mundos no se había quemado. Había sido reconstruido, más fuerte y forjado en el fuego de la adversidad. Pensaré en tu oferta, Julian, dijo.
Pero ambos sabían que ya la había aceptado. Un año después, la Big Up & Halligan era una parte próspera de Croft Enterprises. Arthur Penaligon, con un traje sencillo pero bien cortado, era su director. Se movía por los pasillos con la misma dignidad tranquila que siempre había tenido, pero ahora la gente lo notaba. Lo saludaban con respeto y calidez genuina. Ya no era invisible. Era un símbolo de la nueva alma de la compañía. Se reunió con los empleados, escuchó sus historias y dispensó no caridad, sino apoyo, con la misma empatía que una vez le había mostrado a un multimillonario afligido en una oficina solitaria. En una brillante tarde de sábado, Julian no estaba en su oficina. Estaba en un parque, el mismo del dibujo de Clara. El sol brillaba y tenía una cara ancha y sonriente. Estaba empujando a una Clara que reía en un columpio, empujándola cada vez más alto. Arthur estaba cerca, observándolos, con una mirada de serena satisfacción en el rostro. Julian dejó el columpio y se acercó a Arthur, los dos observando a Clara correr para volar una cometa que había hecho. La frialdad estéril había desaparecido de los ojos de Julian, reemplazada por una calidez permanente. El espacio hueco en su pecho ya no era dolor. Estaba lleno de los sonidos de la risa de una niña, con el silencioso consuelo de un verdadero amigo. «Es una buena niña, Arthur», dijo Julian suavemente. «Lo es», asintió Arthur, con la mirada fija en su hija. «Tiene un buen corazón». Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, dos hombres de dos mundos diferentes, ahora compartiendo el mismo. Un mundo donde una billetera podía ser más que dinero, donde un acto amable podía cambiar una vida y donde un conserje podía enseñarle a un multimillonario lo que realmente significaba ser rico. Habían encontrado el uno en el otro no una solución a su dolor, sino una forma de vivir con él, una forma de construir un nuevo tipo de familia a partir de los pedazos rotos del pasado. La cometa se elevó más alto en el cielo azul, un pequeño y colorido faro de esperanza.